Bueno, hola, hola, ¿se escucha? Ah, hola. Sí, se escucha bien. Hola, hola. No anda. Sí, sí, se escucha. Sí, ahí está, ahí prendiste, ahí prendiste. Buenísimo, ahora sí se escucha, ¿sí? Escucha bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, soy María Cristina Paredes, es mi nombre, y en el de la Escuela de Psicoterapia para Graduados les doy la bienvenida a esta mesa que sponsoreamos desde la Comisión Científica. Estamos como inaugurando, reinaugurando, si ustedes quieren, un nuevo espacio, que es el espacio de las viejas mesas redondas, donde le pusimos contrapunto, para ponerle algún nombre, ¿sí? Vamos a trabajar el mismo tema del año, ¿sí? Dolor, pánico, ansiedad, lo actual en el desvalimiento, pero con un formato donde los participantes, que hoy son ustedes, van a tener breves minutos para responder algunas preguntas que les hemos enviado desde la comisión. Ahora los voy a presentar. El tema general de la mesa es ansiedad y exceso en la adolescencia, ¿sí? Así que, bueno, vamos a tratar vamos a ver cómo funciona este formato primero. Voy a presentar a los expositores, ¿sí? Acá, Karina Kraut. Karina es especialista en psicología clínica con niños y adolescentes, maestranda en psicoanálisis de esta casa, docente e investigadora de la UBA y de posgrado en instituciones públicas y universidades privadas. Es supervisora clínica del equipo de salud mental de varios hospitales de la provincia de Buenos Aires, asesora en ejercicio profesional de la psicología, perito psicóloga, socia activa de la casa, profesora titular e integrante de la comisión científica de esta casa. Ella es Karina. Después lo tenemos acá a mi derecha, a Susana Sternbach, es egresada de las carreras de Psicología y de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista de adultos, adolescentes y parejas, fue presidente de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, así como miembro titular y docente de la Sociedad Psicoanalítica del Sur, SPS. Se desempeñó como docente de posgrado en diversas instituciones y actualmente dicta cursos sobre la obra de Piero Lanier y de André Grimm, así como sobre temas de psicoanálisis y psicoanálisis de los vínculos. Autora y coautora de diversos libros, entre ellos Organizaciones Fronterizas, Fronteras del Psicoanálisis, Adolescencias Contemporáneas, Tramas, Teoría Clínica y Funciones para un Psicoanálisis, Entre Hermanos, Sentido y Efectos del Vínculo Fraterno, y el recientemente aparecido, y que nos acaba de donar nuestra institución, La Subjetividad como Encuentro, una lectura de la obra de Piero Lanier. Y nuestro otro participante del día de hoy, nuestro otro expositor, que todos conocen, el licenciado Mario Matz, que es licenciado en Psicología y magíster en Psicoanálisis, psicoanalista, socio plenario de la institución, secretario científico de esta casa entre el 2016 y el 2019, docente de la Cátedra de Psicología Evolutiva Adolescencia de la UBA y de Psicología Clínica de UADE, docente titular en los seminarios de posgrado de la EAPG desde 1992, autor de La eficacia terapéutica del psicoanálisis y de numerosas publicaciones en congresos, jornadas de la UBA y de esta casa, jurado de tesis de maestría en psicoanálisis de la Universidad de La Matanza en convenio con la institución y también supervisor clínico. Bueno, como les decía, yo voy a ir les voy a ir leyendo una por una las 4 preguntas que les dimos como que propusimos para el debate y las van a ir contestando uno por vez. Contestan en orden alfabético, primero Karina, después Osvaldo y última Susana, y ahí les leo la pregunta siguiente, ¿sí? Con un formato de mesa redonda. Así que bueno, la primera pregunta, ¿sí? Acorde al tema, al título de la mesa, es ¿qué relación encuentra entre exceso y manifestaciones ansiosas en la adolescencia? Bueno, breve, Cari. Bueno, un gusto compartir la mesa con ustedes y gracias a la escuela por esta propuesta. Bueno, una frase de Murakami para tener de telón de fondo e ir pensando las respuestas. En este mundo nada es tan cruel como la desolación de no desear nada. Antes de responder a la pregunta, la delimitación de algunos términos. ¿Qué es adolescencia?
Sabemos que no es un término psicoanalítico, es un término más bien social y cultural. Metamorfosis de la pubertad es el término que utilizó Freud. Crecimiento, madurez que requiere tiempo, es lo que refiere Winnicott. Final, nombran a Mina Blasturi y Mauricio Nobel. Fase de objeto de cuestionamiento para los adultos, señala el autor. Estado de la mente y requiere un trabajo especial de desilusión de los padres, dice. Sí, ese es mi tema. Entonces, transformaciones, conflictos. Y todos los autores coinciden en la centralidad del rol de los adultos, esos otros significativos fundamentales en esta etapa. Esto lo vamos a retomar. La ansiedad, por su parte, se define como agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Angst, la palabra que utilizó Freud, anxiety, se tradujo en inglés. En castellano y en francés se utilizó más la palabra angustia, pero los revisores de la temática coinciden en decir que ansiedad y angustia podrían ser usadas de manera indiferente, aunque se especifica que a veces se habla de ansiedad para los aspectos fisiológicos y angustia para los aspectos psicológicos. La respuesta en sí. Hay una relación sumamente importante y puede pensarse en dos vías. Para Freud, el exceso es constitutivo del ser humano del aparato psíquico, articulado a la segunda acometida pulsional. La inscripción, la resignificación, el astrexis freudiano, la elaboración, son necesarias en función y posibles en función de ese exceso. En la conferencia 32, Freud nos habla de ansiedad y angustias esperables para cada etapa del desarrollo, en la línea del conflicto psíquico. La otra línea es la del agieren freudiano, el actual, en donde hay algo de la impulsividad, la compulsión, algo que no cesa de inscribirse. Ahí podemos ubicar las líneas también esperables dentro de la adolescencia, pero articuladas a manifestaciones epocales, actuales, de autolesiones, compulsiones en ingesta de alimentos, sustancias, apuestas online, exposición e hipersexualización del cuerpo, y en la línea más grave, los intentos de suicidio. Una descarga directa al cuerpo. Es importante entonces distinguir entre la ansiedad patológica y la que podríamos llamar normal y evolutivamente esperable, en función de la intensidad y la calidad de las manifestaciones. Podríamos preguntarnos, ¿patologías del conflicto versus patologías del déficit? Freud lo describió en 1895. Irritabilidad, sensación de aniquilación de la vida, taquicardia, preocupaciones de la respiración, sudor, temblores, descargas directas en el cuerpo. En 2024 retomamos esto y lo especificamos para la adolescencia. Él lo pensaba en general para la vida adulta. Y se nombra como preocupaciones relativas en la escuela que tienen los adolescentes, sentimientos difusos de infelicidad, síntomas psicosomáticos, dolores diversos, palpitaciones, mareos, pensamientos suicidas, desvalorización, desvalimiento, llanto, timidez, retraimiento. Entonces, siguiendo la línea de Silvia Bleichmann, podemos pensar lo que permanece y lo que cambia en el psicoanálisis. Exceso constitutivo, manifestación, compulsiones constitutivas, lo que cambia es la manifestación epocal. Osvaldo. Bueno, vamos a tratar, sí. Repito, la pregunta es la relación entre exceso y manifestaciones ansiosas en la adolescencia. En primer lugar, gracias Mari por la invitación. En primer lugar, la comisión científica y usted por la presencia en tiempos de tanta virtualidad. Aún. Sí. Si consideramos el exceso en términos del desborde pulsional que define la adolescencia, tendrá efectos directos en la producción de ansiedad. ¿Cómo encauzar la pulsionalidad si predomina el apuro al modo de la descarga inmediata, sorteando los tiempos necesarios para que el deseo pueda organizar la pulsión, propiciando metas posibles? Otra fuente generadora de ansiedad adolescente es la relación con las aspiraciones del ideal del yo, que cual canto de sirenas encantan con la promoción del triunfo y el éxito como baluartes existenciales. Si solo se busca triunfar, la exigencia no tolerará demoras y empujará a conseguir los proyectos con inmediatez, no tolerando tiempos de espera. En la adolescencia actual, el deseo de querer ser adulto define un imperativo de serlo sin tener los recursos necesarios. Tomemos el fenómeno de las apuestas online que crecen entre los adolescentes y en esta misma dirección, en la actualidad, Argentina autoriza a invertir en la bolsa a los adolescentes a partir de los 13 años.
La Comisión Nacional de Valores celebra que se facilite el acceso de los jóvenes al sistema financiero y contribuya a fomentar el ahorro e impulsar la educación financiera desde edades tempranas. Clima de época marcado por el interés por el enriquecimiento rápido, la búsqueda del dinero fácil, el menosprecio por el trabajo y el esfuerzo concomitante, planteando un empuje al goce donde el adolescente pueda sortear los límites de su edad, desmintiendo así que los jóvenes carecen de desarrollo psíquico-emocional para tomar decisiones financieras que implican capacidades reflexivas y el control de los impulsos. Propuesta perversa porque induce a una falsa adultización del adolescente y le propone metas para los cuales no tiene recursos económicos, psíquicos para alcanzarlas y los condena a la ansiedad y frustración en tanto carta de una omnipotencia sin límite que los tiraniza en un apuro por tener para ser. También la incertidumbre puede devenir exceso, que producirá ansiedad y la subjetividad adolescente. Cuando vislumbran falta de garantías, cuando los títulos no permiten la tranquilidad de que sean recursos de los que podrán disponer, produce uno de los rostros del malestar, que es la ansiedad. ¿Para qué sirve estudiar tal cosa si no ganan nada? Entonces, según Healthy Children Organization y su artículo, la ansiedad en los adolescentes va en aumento. ¿Qué está pasando? Plantean que existe un grupo de factores que contribuyen al aumento de adolescentes que presentan ansiedad severa. Los factores principales son las altas expectativas y la presión por alcanzar el éxito y, por otro lado, las redes sociales, ya que los adolescentes están conectados constantemente en un continuo estímulo del mundo visual, con un aumento de excitación circulante que no tiene tope y que genera aceleración, distracción y ansiedad. Las manifestaciones ansiosas en la adolescencia pueden configurar la presentación de patologías del acto que tienen en la acción, en el actuar, la respuesta ante afectos diversos, inmanejables, que desbordan al sujeto, que no puede recurrir a la palabra y que no se expresan a través de síntomas. Por ejemplo, adicciones, bullying, autolesiones, intentos de suicidio, etc. La existencia de patologías del acto no es exclusividad de nuestra época, si bien se han implementado en tiempos del capitalismo tardío que promueve la construcción de la castración y la exigencia de gozar sin límites. Buenísimo, anda, acaba bien el tiempo. Genial. Regulando, sí, porque me dijeron mucho, es un exceso, genera ansiedad, esto de los minutos. Venga, Susana. Tiempo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Voy a decir algo que ya dije en Petit Comité, que es que siempre me gusta mucho cómo en esta institución se organiza de un modo no meramente administrativo una reunión como esta, sino que nos enviaron los fundamentos teóricos para dar cuenta de esto, y me parece que trabajan un montón y eso es bastante excepcional. Bueno, dada la escasez de tiempo para temas que podrían llevar días y bastante en consonancia con Karina y con Osvaldo, voy a puntuar algunos lineamientos, voy a tratar de puntuar lineamientos teóricos como para poder seguir pensando. Primero, yo pluralizaría, hablaría de ansiedades y adolescencias. Y diferenciaría la ansiedad cuando hay un registro narrado, por ejemplo, un pibe de 19 que llega porque largó la facultad, porque tenía una ansiedad brutal y entonces ansiedad, angustia, fobia, como se quiera llamar, y entonces no podía seguir cursando, y estaba bajo efecto de ansiedad enorme, pero podía traerlo, asociarlo, historizarlo y demás. Esto es distinto de la ansiedad actuada, propia de lo que
llaman neurosis actuales, o llamamos con un colega organizaciones fronterizas, o lo que acabas de decir, Osvaldo, de esta característica también de época de descarga funcional y de tendencia al goce, y que donde no hay narración, hay acto, hay acción. Y esto diferencia el tipo de ansiedad y el tipo de angustia. En un caso, la angustia es angustia señal, en el otro es angustia masiva, lo que se da en llamar ataque de pánico. Entonces, diferenciar esto puede ayudar en la clínica. Si tomamos la parte de neurosis actuales, de descarga y demás, yo propongo, y esto va a recorrer, me parece, mis 4 respuestas, esto tiene que ver con lo funcional, ergo, con el ello, con la pulsión, con lo originario, lo que Piero Blanier llama originario, lo que Green llama arcaico. Es la dimensión pulsional, no el inconsciente metafórico y metonímico. Es la acción, es la descarga directa, y tiene que ver con lo traumático. El exceso, yo lo relacionaría bastante con lo traumático y al mismo tiempo con modos de padecimiento actuales, contemporáneos, que tienen que ver, como ustedes decían recién, con lo histórico-social propio de la época, la cultura de la inmediatez, del consumo ya, del goce, y que remite a la cierta pulsión de muerte también jugada en lo social, pero eso es tema para otra mesa. Green dice que la lengua del ello traga o escupe, vomita y eyecta. No habla de otra manera. Hay menos representación y hay más acción, puesta en acción, que no quiere decir que no se pueda trabajar en la clínica. Y lo último, Roussillon, yo doy autores porque me parece que dan lineamientos. Habla del trauma como ausencia de representación y trabaja esto en relación a la temporalidad, a los ritmos, en lo arcaico. Pero bueno, lo dejo en suspenso y después intercambiamos. Gran tema, gracias por el tiempo. Bueno, vamos con la segunda pregunta, que dice: ¿cómo definiría desde el psicoanálisis tanto el exceso como la ansiedad? Vale. Exceso. Ibris en griego. Es interés, es interés de las filosofías, el exceso y su regulación. Ha sido de interés estudiar la forma de la regulación del exceso y lo han intentado las instituciones educativas, los estados, las religiones, la cultura en general. Platón seguía la problemática exceso-regulación en su estrecha relación con el placer-displacer. Aristóteles, articulado a la ética. Siguieron Kant, Schopenhauer, Nietzsche. Freud intentó también dar respuesta a esta problemática. La posible regulación del exceso se le complicó con el más allá del principio de placer. Este aparato psíquico no tiene todo regulado ni reprimido y por tanto el exceso está garantizado. Se encuentra en el origen mismo de la constitución de lo psíquico. Nuevamente insisto en esto del exceso como constitutivo del ser humano. Pero ¿qué sucede cuando, vamos a usar un término distinto, hay desborde, hay un demasiado? Colette Soler habla algo en línea de un demasiado en el sentido de algo que se vuelve insoportable. El exceso, para el diccionario de la Real Academia Española, es algo que pasa más allá de la medida. También tengamos en cuenta esto de la medida para después articular con la función de lo que va a regular el exceso. En el más allá del principio del placer, Freud define el exceso de excitación.
En alemán, la palabra que utiliza es Überschuss. Es interesante el significado literal, porque esta palabra quiere decir el dinero que sobra luego de deducir los gastos de los ingresos. También ganancia, más, superávit, más de lo que alguien necesita, sería lo opuesto a escasez. Excedente, sobrante, saldo, un activo. Me pareció interesante porque en cómo él lo define hay lugar a estas dos vertientes de poder pensar el exceso, como lo que habilita la escritura y qué se hace cuando eso no cesa de inscribirse. Exceso, límites, demasiado, desborde, también preguntarnos eso. Antes había mucha pregunta por cómo ponerle límites a los hijos, hoy es, bueno, ¿cómo hago para seguir dándole libertad? O sea, vamos a ver qué pasa con eso. Desde 2010 hay aumentos significativos a nivel mundial sobre los trastornos relacionados con la ansiedad y la depresión, pero sobre todo con la ansiedad. El índice de intentos de suicidios en adolescentes a nivel mundial, esto lo señalo porque no tiene que ver con la cultura, con los fenómenos locales, está hoy en día en las cifras más altas de las últimas décadas. Y corren parejos esos números con las cifras altas de violencias y desbordes generales. Hay un acuerdo en diferenciar lo que sería la ansiedad-angustia interiorizada, se llama, que daría cuenta de miedo, tristeza, desesperanza, rumiación. Y lo que se ve es que los adolescentes se alejan de la vida social. Pero también está la ansiedad-angustia exteriorizada, en donde hay algo de hacia el exterior, hacia otras personas, que tienen que ver con trastornos de conducta, ira, violencia, distintas situaciones de riesgo. La ansiedad se puede definir en líneas generales como reacción emocional a una futura amenaza. Y sus trastornos asociados parecen ser las enfermedades mentales que definen a los jóvenes de hoy. Es preocupante, insisto, que estas tasas sean las que más han aumentado. Hay un autor, un psicólogo norteamericano, que este año publicó un libro que se llama La generación ansiosa. Se los recomiendo. Hay varias cosas que voy a compartir después de él. Con esto, él utiliza esta diferenciación entre lo interiorizado y lo exteriorizado y alerta sobre un fenómeno mundial para preguntarnos dónde está la causa que genera esto que es tan significativo. Se los digo en la próxima respuesta. Bueno, Osvaldo, les reitero que la pregunta es definir desde el psicoanálisis tanto el exceso como la ansiedad. Definiría el exceso del psicoanálisis como paradigmático cuando está obstruida la palabra y la dificultad para expresar aquello que me angustia. La cuenta de la intolerancia a la falta es una consecuencia del rechazo a la prestación. Si nada es imposible, el exceso es la regla. El exceso implica una dimensión económica. Son frecuentes en la actualidad la presentación de problemáticas que surgen como comportamientos que están regidos por el exceso y el sufrimiento concomitante que deriva de la ausencia de límites. El exceso se presenta como un accionar compulsivo que surge cuando se supera una barrera al límite. Se pone en juego un plus imperativo de goce que ejerce tensión. En la dinámica del exceso, pareciera que para el sujeto nada es imposible. Sabemos acerca de la segunda oleada de la sexualidad que se presenta con intensidad en la adolescencia y que Lacan afirma que aquello que Freud llama sexualidad hace agujero en lo real en la puerta, haciendo referencia a lo imposible de poner en palabras o resistente a la comprensión que implica lo real en el resurgimiento del erotismo genital como cosa de forma. Se hace referencia a lo del exceso como estructurante, ¿no? Y en tal sentido, la sexualidad se presenta siempre inmanejable, desbordante, no es aprehensible ni representable, no se puede poner en palabras o expresar por medio del lenguaje. En tal sentido, la sexualidad es exceso y desborde, que sea la palabra. Lo real es lo imposible, aquello que escapa a la posibilidad de ser pensado, que rompe, que resiste a los esfuerzos del sujeto por ponerle significación, no puede ser representado o simbolizado. Quiero retomar la vertiente del exceso como consecuencia del rechazo de la castración en tanto no había imposibilidad. Al no reconocer lo imposible como un toque, se deja al sujeto sometido a un imperativo de goce sin límite a sostenerse que todo es posible. Cuando Freud hace referencia en 1930 a las drogas como apenas para eludir o aliviar el dolor que existir supone, el exceso del juego apunta a la búsqueda de un gen seguro contra la muerte como límite para la propia existencia.
El tóxico es la respuesta excesiva para desconocer la técnica de generación. Hacía referencia a la mayor presentación de patologías del acto como configuraciones clínicas que dejan paso al desenfreno pulsional. Ejemplifican la imposibilidad de tramitar el conflicto vía-palabra porque excluyen la dimensión discursiva. Las patologías del acto muestran, no dicen, que algo no tramitado, no representado, retorna como una búsqueda impulsiva de salida ante la angustia o la depresión a través del acto inauto o el pacificador. En cuanto a la ansiedad, es un término que no encontramos en diccionarios de psicoanálisis, aunque sea de uso común y de psicoanalistas y podamos hacer algunas precisiones. Es un término que proviene del latín anxietas, que refiere a un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, una emoción placentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático. Alude a un estado de inquietud, inseguridad que se origina como reacción ante un peligro que produce desasosiego y sobresalto. La ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros futuros indefinibles e imprevisibles. La característica más llamativa de la ansiedad es su carácter anticipatorio, es decir, ubica una temporalidad que no permite la espera, es significada como peligrosa o amenazante para el sujeto. Es un estado de agitación interna que exige que algo se produzca pronto, que se acorten los caminos. Presenta una afectación corporal con síntomas, agitación, taquicardia, etc. Del orden de la hipomanía se impone la expectativa de resolver con inmediatez la falta vivida como insoportable. En este sentido, la conducta ansiosa propondría un triunfo sobre la pérdida, sorteando procesos elaborativos y resultando, en algunos casos, momentos preliminares de actina, que impide la constitución de la salida sintomática porque se procura la descarga inmediata de tensión por la vía de la acción. Buenísimo. Muchas gracias, Osvaldo. Ahora le vamos a dar la palabra a Susana. Sí. Bien. La ansiedad puede, según lo que acaba de decir Osvaldo, ser un apuro, pero una cosa es el apuro, la urgencia, con posibilidad de palabra, y otra es la que deviene en pura descarga. Nos encontramos actualmente más con esta última, por lo general. Y esto tiene que ver con la descarga funcional. Vuelvo a lo arcaico, al ello. Esto quiere decir que hay un exceso que tiene que ver con la pulsión que no ha llegado a ser moderado por la deriva inconsciente. No es lo mismo atacar la heladera que soñar que te comes algo rico, digamos. No es moderada la pulsión ni a través de la deriva inconsciente ni a través de la simbolización. Entonces, esto lleva a algo bastante primitivo que algunos autores relacionan con situaciones de exceso vincular en la muy temprana infancia. Por ahí volvemos a esto, y que engancha ese exceso y esa ansiedad que deviene en descarga inmediata con lo social, efectivamente, que no tiene que ver con la época de Freud, que hablaba de psicología de las masas. Byung-Chul Han, el surcoreano, dice que hoy no serían masas, sino enjambres. ¿Cómo define enjambre? Enjambre de consumidores, individuos perfiles, guiados por el control remoto y algoritmos, que impulsan a la acción a todo nivel, político también. Entonces, esta urgencia que descarga en acción me parece que
elude efectivamente la angustia de castración, porque no se llegó a simbolizar la angustia, y paradójicamente, para eludir la angustia, deviene en una angustia terrorífica, masiva, catastrófica. Una última cosa, volviendo a lo social y a lo que algunos autores llaman las nuevas docilidades. Dicen que apatía e hiperactividad son dos modos complementarios de la saturación informacional. Un exceso de información proveniente de lo social, pensemos en las redes, ¿no? No en las redes, sino en la adicción a las redes de parte de muchos adolescentes. Un exceso de información que gira en el vacío y se extingue en el templo. La saturación total impide pensar y también actuar en el sentido de una acción con un carácter más simbólico. Bueno, eso. Buenísimo, muchas gracias. La tercera pregunta. ¿Cómo piensa los efectos en la adolescencia del cruce entre temporalidad y exceso? ¿Ari? Bueno, una frase de Rousseau que escribió en 1795, cuando todavía no estaba instalada la noción de adolescencia, pero él ya la describía como una etapa diferenciada en el desarrollo. Tempestuosas revoluciones que se anuncian con el murmullo de pasiones violentas. Cambios en el vuelo político. Arrebatos frecuentes. Una continua agitación del pensamiento. Tornan al niño en un ser casi indisciplinado. Se vuelve sordo a la voz que lo tranquilizaba. Es un león con fiebre. Desconoce su guía, no quiere ser gobernado. Así podría describirse lo que Freud acertadamente sostiene respecto de que es en la pubertad cuando la pulsión sexual plantea sus exigencias por primera vez con todas sus fuerzas. Freud dice, y se refiere a las vicisitudes pulsionales que el adolescente atraviesa como oleadas singulares y erupciones sucesivas del alma, expuestas a alteraciones. Freud habla de esta acometida sexual en dos tiempos, de un arranque bifásico, según la traducción de su obra que tomemos. En todo sentido, se habla de una conmoción que desorganiza temporariamente al aparato psíquico. Se revelan aspectos estructurales de la organización psíquica, la capacidad de soportar el dolor de la pérdida, el enfrentamiento con la castración y lo costoso del restablecimiento de ideales e identificaciones que sostengan el deseo. El panorama es intenso. Esta revolución puede desencadenar rechazos y resistencias o puede significar apertura y proyectos vitales. ¿Pero de qué depende? Nastregli, posteriormente, o en francés après coup, es utilizada frecuentemente por Freud en relación con su concepción de la temporalidad y la causalidad psíquica. Experiencias, impresiones y huellas mnémicas son modificadas ulteriormente en función de nuevas experiencias o del acceso a un nuevo grado de desarrollo. Entonces pueden adquirir, a la par de un nuevo sentido, una eficacia psíquica. Ser adolescentes hoy. A los adolescentes de hoy se los llama generación Z, los nacidos de 1995 en adelante. Pero sobre todo se hace foco en los nacidos en 2010, un poquito antes, un poco después. Los factores que diferencian a esta generación van más allá de los acontecimientos que podríamos decir, guerras, pandemias, que es lo que genera el cambio distintivo de la generación. Se definen sobre todo, dicen los investigadores, por los cambios en las tecnologías que usan. Aunque hay libertad, es otra paradoja que hay, se les ofrece todo, muchos dicen demasiado, sigue habiendo desgano, apatía, tristeza y desvitalización. Hay un aumento significativo de autolesiones no mortales y de intentos de suicidios. Como les digo, tendencias, como les había dicho, en todo el mundo. Y algo interesante para pensar. Antes, y para ir anticipando lo que voy a plantear como fenómenos de regulación de la ansiedad. Antes, el adulto advertía al adolescente, te vas a dar la cabeza contra la pared, ¿no? Vinculado al exceso. Ahora, no está esta advertencia, y es el mismo adolescente el que lo hace y dice,
Me la quiero dar en la pena. El cuerpo es el límite, entre comillas. ¿Qué tipo de límite? Y la pregunta es ¿cuál es el límite que falta? Jonathan Haidt plantea en este libro La generación ansiosa que hay perjuicios clave que dan cuenta de lo que pasa hoy en día, de lo epocal. La privación social, dice él, por las relaciones virtuales, pandemia mediante, y sobre todo, dice, padres y adultos referentes distraídos con pantallas. Él indica que es importantísimo esto, porque si ustedes piensan, si ustedes le están hablando a alguien y a la persona a la que están hablando, todo el tiempo está mirando otra cosa en lugar de ustedes, no les mira la carita, como dicen algunos chicos. ¿Qué pasa con un niño que crece, que se desarrolla toda su vida, con adultos que parece que están interesados en algo más que ellos? Él se pregunta cuál es la seriedad que tiene esto y es lo que encuentra como el factor común en todo el mundo para el cambio. Falta de sueño por abuso de pantallas, fragmentación de la atención. Y él lo llama adicción a las pantallas. Yo prefiero llamarle, más en términos de investigadores locales, como Julio Moreno, por ejemplo, adherencia o conexión. Las pantallas llevan a un modo que no es la asociación libre, que va a venir a psicoanálisis a plantear una respuesta y una solución. Pero la conectividad se corre del modelo de la asociación y es una exposición y una situación pasiva constante que también genera consecuencias. Bueno, Osvaldo, les repito la pregunta. ¿Cómo piensan los efectos en la adolescencia del cruce entre temporalidad y exceso? Los adolescentes transitan una temporalidad que oferta al exceso e induce al goce. La hiperestimulación tecnológica con un permanente estímulo de protección visual que propone un ritmo vertiginoso de aceleración sin pausa, donde pueden sostenerse múltiples, conexiones simultáneas que pueden producir estados homologables a la exaltación maníaca, a decir freudiano, de triunfo sobre la realidad, en tanto se requiere la ilusión de ganancia absoluta y obtener un goce ininterrumpido. Los nuevos modelos culturales, marcados por el postmodernismo y la globalización de sus gigantes, ofertan la búsqueda de soluciones rápidas, la fascinación por la imagen, el éxito económico como idea dominante, el desprecio por la reflexión y la elaboración de una intolerancia radical al no poder como efecto de la desmentida. Transitamos tiempos de la insoportable heredad del ser, el mundo egocéntrico donde predomina la comunicación banal, el apogeo de la apariencia y la expansión de voces narcisistas y consumistas. Ilustra un modo epocal donde no hay tiempo para los duelos ni para registrar las pérdidas, donde se procura suprimir los problemas más que resolverlos. Época del presente inmediato, del futuro incierto, donde aquello que supone un proceso de terminación, espera, frustración, es rechazado y este rechazo es culturalmente convalidado. Devaluación de las palabras, de la imagen, temporalidad vertiginosa para el ritmo de la producción, del consumo y de la explosión tecnológica. Queda obturada la capacidad de simbolización porque queda excluido el tiempo necesario para la elaboración psíquica. Elaborar implica la reducción y pérdida de voces, produce efectos castratorios y descompletantes en la subjetividad, razón por la que el trabajo psíquico es resistido. Tiempos de elogio de la acción, la velocidad del goce inmediato, de la reducción de lo simbólico por la evaluación de la palabra y sus textos de sentido. La temporalidad actual se identifica con la fugacidad, lo efímero, lo pasajero, que así arrebata a la vida humana cualquier elemento contemplativo, porque la capacidad para demorarse supone la pérdida del mundo y del tiempo. Partimos el gusto por Byung-Chul Han, que dice que la narración da aroma al tiempo. El tiempo comienza a tener aroma cuando adquiere una duración y gana en profundidad. Y pierde el aroma cuando se despoja de cualquier estructura de sentido, cuando se atomiza o se aplana, se enflaquece o se acorta, y se desprende del anclaje que hace de sostén y guía. Eso, está en un texto del aroma del tiempo, también recomendable. La dimensión del eterno presente es una fábrica de exceso en la actualidad. Se impone la idea de un no futuro sin un tiempo que se despliegue para evanar proyectos y se posibiliten fantasías y sueños. Los adolescentes necesitan pensarse en un porvenir y realizar planes para una existencia mejor. Pero si el futuro no puede investirse por su cualidad de incertidumbre radical y los ideales proponen un funcionamiento imposible de cumplir, se crean necesidades que buscan resolverse en el consumo de objetos
Beatriz Janín, 2022. De este modo, los adolescentes quedan prendidos a funcionamientos en los que prevalece el yo ideal, expresado en demandas excesivas de atención, una hiperactividad continua, ataques de furia cuando la realidad no responde a sus expectativas, retracción, encierro, etc. La omnipotencia infantil es avalada entre las pantallas que acarrea dificultades para pasar del principio del placer a la realidad. La suposición de jugar a ser otro, de tener un poder que no se posee, permite la ilusión de vivir en un mundo ideal, donde los deseos pueden satisfacerse mágicamente. En la virtualidad, el tiempo y el espacio se expanden y devienen un refugio ideal donde todo es posible y así el narcisismo queda salvaguardado. En un clima de estímulos constantes que despiertan un exceso funcional que no es fácilmente tramitable y suele implicar consecuencias como la sobreexcitación, la desatención e hiperactividad. Una vida clínica con los adolescentes supone pasar de un futuro a un tiempo que se despliegue y los ideales cobren importancia en tanto aparezcan como posibles de ser cumplidos en un futuro en detrimento de aspiraciones narcisistas imposibles. Susana. Sí. Bueno, está buenísimo esto, porque, claro, porque a lo mejor me puedo apoyar en lo que ustedes acaban de decir, porque la intención sería poder articular de alguna manera la descripción de lo actual, los excesos en ciertos adolescentes, con los vínculos y con lo histórico-social. Es complejísimo, podríamos estar meses, pero y pensarlo metapsicológicamente para no quedarnos en la descripción, y al mismo tiempo, como en la pregunta 4, que va a leer Eugenia, llevarlo a la clínica, ¿no? Entonces, apoyándome en lo que acaban de decir los colegas, voy a tomar el tema de la temporalidad y me voy a apoyar en Green, en André Green, que habla de las distintas figuras del tiempo. No hay una sola temporalidad, vuelvo a pluralizar. Él habla de heterocronía y va a decir que está el tiempo cronológico, el de la conciencia, el inconsciente, que es intemporal, atemporal, que dice que es la atemporalidad de Eros, y la temporalidad de la pulsión. Lo que nos interesa acá es el modo de temporalidad de la pulsión, que es el de la urgencia, es el ya, y que según él implica una forclusión de la temporalidad, porque si es ya, si no hay espera, si no hay esperanza, si es lo quiero ya, lo tengo, es más fuerte que yo, lo descargo, en realidad es lo que él llama un asesinato del tiempo. Un estancamiento mortífero para coagular el tiempo, lo contrario del duelo, y tiene que ver con la compulsión de repetición, ergo con la pulsión de muerte. Esto articulado con los vínculos, también con los vínculos primordiales que contribuyeron a estos funcionamientos y con una época que fomenta esto, y digo que también tenemos que tener cuidado de no ponernos prejuiciosos con la nostalgia de tiempos anteriores, porque toda época tiene sus dificultades y tiene sus ventajas sobre lo anterior, pero nos referimos a la parte problemática, que es la que contribuye a generar patología. Última cosa, vuelvo a Rusillón, que habla de lo traumático, no del trauma que cuando tenía 6 meses se me cayó un ladrillo en la cabeza. Traumas acumulativos, por ejemplo, padres que no miran, no invisten, aunque quieran a su hijito o hijita, pero que están en otra cosa, ¿no? Traumas acumulativos. Pero fíjense que dice que entre los componentes cualitativos del trauma, el trauma es un exceso de cantidad, pero entre los componentes cualitativos está en primer plano la temporalidad, el ritmo, la disritmia
que no es la disritmia de un niño, sino la disritmia vincular, que implica no respeto por el ritmo propio de un niño, no consonancia, es como un baile entre dos que fracasa, una imposición rítmica, por ejemplo, a veces por exceso, a veces por déficit, y que no contribuye ni a generar lo transicional, que es imprescindible para la simbolización, ni a generar representaciones. Él va a definir trauma como ausencia de representaciones. Entonces me parece que es interesantísimo poder vincular esto y que nos sirva para el encuentro clínico con aquellos pacientes que funcionan según las lógicas de lo funcional. Muchas gracias. Les leo ahora la última de estas 4 preguntas y aprovecho un segundito, los que están participando por internet, me olvidé de invitarlos a que escriban sus inquietudes y comentarios en el chat, así que los estamos esperando. Y voy a leer la última pregunta, que es, ¿cuáles son los recursos que intervienen, a su criterio, en la regulación del exceso? Bien, siguiendo a Winnicott, voy a postular que uno de los recursos es la familia, y en la línea de la presentación que vengo haciendo. Winnicott dice que la familia contribuye a la madurez emocional del individuo porque hace 2 tareas fundamentales y opuestas y que tienen que ser hechas un poco con el ritmo del que hablaba Susana. Cuando son niños tienen que ofrecerse para la dependencia, pero cuando son adolescentes tienen que facilitar la separación y el pasaje a lo social exterior a ella, tienen que ofrecerse para la independencia. Spitz también en esta línea habla acerca de la provisión de vínculo afectivo. Los autores que nombré al comienzo todos coincidían en el rol fundamental de esos otros adultos significativos en un desarrollo saludable. Algunas situaciones voy a comentar que me vienen preocupando hace mucho, particularmente. El UPD, el último primer día. Ese primer día en donde los adolescentes en esto del exceso van a más exceso y los adultos ahora les compran el alcohol, las sustancias, los acompañan para que se descompongan cuidados, les alquilan el lugar. Al otro día van al colegio y le cantan a la bandera con los niñitos de jardín. Me preocupa muchísimo esta situación hace mucho. ¿Dónde está esta regulación de los adultos? Me pregunto. Usos de egresados. He escuchado últimamente que algo que era para adolescentes de 16, 17 años, un espacio seguro para confrontar, debatir, buscar precios, salir a esto exterior, a lo social, ahora los padres se hacen cargo, para que no los pasen con la plata, para que les den cosas de calidad, para que no pasen riesgos si van a 11 a buscar un precio de una tele. Me preocupa sobremanera. Y la localización que activan en los celulares de los hijos. Yo entiendo que estamos en épocas complicadas, pero ¿cómo fomentamos la independencia de los chicos y que puedan tomar responsabilidades si todo el tiempo nos tienen que decir llegué, me fui, llegué, me fui, llegué, me fui, llegué, y no hay espacio para la construcción de la privacidad? ¿Qué hemos logrado? Padres sobreprotectores en la vida real, pero los hemos dejado totalmente solos y desamparados en el brutal universo online. Me pregunto, en este caso, ¿en dónde está el exceso? La puesta de límites, ¿para quién? ¿Qué pasa con la simetría de la que habla Silvia Blenchman? Articulando con el tema del ciclo científico de este año, lo actual en el desvalimiento, me pregunto, ¿quién piensa en los adolescentes? ¿Cómo quedan ellos con la fibrosis para el desvalimiento y lo que se reactualiza en la adolescencia? Eric Loran dice que si no hay con quién tramitar el malestar, el desvalimiento se vuelve traumático. Entonces, la regulación, la familia, los otros de los cuidados, los otros significativos, el lazo social. El adolescente, dice Cristina González, necesita que los adultos produzcan actos marcados por cierta seguridad, por cierta consistencia, que tienen que ver con responsabilizarse en ocupar su lugar. Poner en juego la ley no supone tener actitudes autoritarias o arbitrarias, sino atenerse a una legalidad a respetar. El adolescente empieza a reconocer los límites de la condición humana en el seno de la familia y la diferencia generacional es importante, en la línea de lo que plantea Freud. Dice que uno de los logros psíquicos más importantes, pero también más dolorosos, del periodo de la pubertad es el deshacimiento respecto de la autoridad de los progenitores.
Es el único que crea la posición tan importante para el progreso de la cultura entre la nueva generación y la antigua y para el desarrollo del ser humano. Winnicott dice que la independencia del adolescente incluye la necesidad de desafiar a los padres y de rebelarse contra ellos, y que el adulto no tiene que abdicar en el enojo del adolescente, hay que confrontar. El psicoanálisis es otro factor de regulación. Cuando esto no está posibilitado, aparecemos los psicoanalistas, el espacio psicoanalítico. Pensarse con otro, que otro te piense, en la línea que planteaba Alicia Leone también en otro de los encuentros de los miércoles. Medida, borde, articulando el deseo, la frase que decía al comienzo. En psicoanálisis, el deseo está muy ligado a la prohibición. Si no hay prohibición, la circulación del deseo está complicada. Registrar lo que falta, la pérdida, lo que estuvieron hablando los colegas, la castración, la incompletud, para la libre circulación del deseo. El psicoanálisis instaura un tiempo, saber que no todo es posible, que surja lo singular, poder simbolizar, elaborar, para tramitar el exceso. Freud habla de Wunsch, deseo, que en realidad es anhelo, y el anhelo nace de la separación entre la necesidad y la demanda. ¿Qué podemos hacer para que los adolescentes puedan anhelar, desear? Mogiliansky dice, teniendo en cuenta todo lo que hablamos hoy, un aparato psíquico insuficiente, una pulsión excesiva, unos ideales excesivos, una realidad excesiva. Vuelvo a la frase de comienzo de Murakami. En este mundo, nada es tan cruel como la desolación de no desear nada. Sigamos deseando. Bien. Según el psicoanálisis, el sujeto se protege del goce con la ley, sostenida por la función paterna en términos lacanianos, el significante del nombre del padre. El nombre del padre es el significante que instaura el lugar de la ley. ¿Por qué la expresión nombre del padre? La expresión intenta subrayar la conexión con el contexto bíblico en que se realiza la invocación. El nombre del padre, o sea, en representación de una autoridad última, que sería la ley misma, indica que algo queda inscrito en la ley. La ley Lacan es la educación que está más allá del deseo o voluntad de un sujeto. El prototipo de la ley es la prevención del incesto, que modeliza su función, regular el exceso. La función estructural del nombre del padre es dominar el goce, porque opera la castración simbólica, erradica el todo es posible, y así la ley posibilita el deseo, el trato con lo posible. El nombre del padre supone una articulación entre el deseo y la ley, deseo-ley como interdicción de goce. La metáfora del nombre del padre explica el modo en que el padre se hace portador de la ley en sustitución del deseo de la madre. Es en el nombre del padre donde reconocemos el soporte de la función simbólica que identifica al padre con la figura de la ley. Al introducir el nombre del padre, como motivo del caso Schreber, Lacan efectúa una operación que marca el destino de ese significante en la teoría analítica. Su importancia está ligada a la falta de dicho significante en el caso Schreber, falta que llama conclusión. El desencadenamiento de la psicosis está determinado por la falta de ese significante. Quiero subrayar que la intervención analítica, en la línea de lo que decía también, también interviene en la regulación del exceso. En el comienzo de un análisis, el sujeto ignora que sufre el goce o procede. Cuando el analista interviene, solicita asociaciones, invita a la apertura del discurso, promueve la palabra en el que siga hablando, incita a la emergencia del sujeto, ya no fijado un goce, sino abierto a un deseo. La intervención del analista apunta a lugar de fijación, exceso de goce, que retina al analizante y le impide avanzar en el camino de su deseo. El trabajo psíquico es un regulador del exceso. Analizarse es reconocer la dimensión de la falta, el encuentro con lo posible, la renuncia a cosas completantes que procuran las soluciones rápidas, transitar tiempos que no pueden precipitarse, promover deseos de saber sobre el origen del padecimiento, porque el psicoanálisis privilegia el recorrido en tiempos en que se evitan la búsqueda de significaciones, el triunfo de lo práctico sobre el enigma y la degradación del conflicto. El psicoanálisis, a través de un laborioso y largo camino, conduce al sujeto hacia la convicción de que no todo se puede. Así que transmitimos la castración, porque es preciso que el goce sea rechazado para volver a alcanzarlo en la escala de la actividad de la ley del deseo. Y mira la técnica breve. Lucas tiene 16 años, consulta por el malestar que padece en el vínculo con su padre, donde se repiten peleas en las que termina perdiendo y gana el sarcasmo de su progenitor. Lucas, en posición masoquista, mete la cabeza en la boca del lobo y establece un juego amoroso de sometedor sometido. Es confidente y cómplice de una madre insatisfecha con su marido. Noto de las primeras entrevistas su exigencia precoz de hablar con un adulto.
las palabras que selecciona, las conclusiones que ofrece, como si fuese alguien bastante experimentado en la vida. Pareciera convertir las sesiones en un test de inteligencia. Lucas tiene serias dificultades en mostrar sus aspectos adolescentes, sexualidad, el vínculo con las chicas, la rebeldía. En una sesión me relata que en su casa se generó mucha tensión y malestar a partir del deseo de la madre de proyectar una mudanza familiar a España, donde vive la abuela materna de Lucas. El padre no coincide con este proyecto y en una posición hostil deja de hablar con su esposa por un periodo prolongado de tiempo. Lucas se hace cargo del malestar de la madre y le pide al padre que tome posición respecto al viaje, que considere lo óptimo de su esposa, que son valederos, porque están todos pendientes de su decisión. Lucas y su hermano menor comparten el deseo de emigrar a España. Viene a la sesión muy angustiado, impotente, porque la situación quedó congelada y, según sus palabras, quiere que el padre entre en razones. Analista, este es un tema que tiene que resolver entre tus padres. Algo usted cede. Tenés 16 años y otros asuntos que atender. La intervención con un efecto castratorio operó como rescate de Lucas de una posición de impotencia infantil, héroe con pie de barro, que deseaba rescatar a su amada madre del padre tirano, y así poder alimentar su goce de sostenerse como faro materno. Reconducido a su edad adolescente, apuntó a movilizar el exceso en términos de falsa adultez. Pero también como tengo adulto, el adolescente es inmaduro, agrego, debe ser. La inmadurez es un elemento esencial de la salud y de la adolescencia y su cura es el paso del tiempo. La inmadurez es una parte preciosa de la escena adolescente. Contiene los rasgos más estimulantes, pensamiento creador, sentimientos nuevos y frescos, ideas para una nueva vida. Si los adultos aplican y el adolescente se convierte en un adulto de forma prematura y por un proceso falso, no les entreguen una responsabilidad que no les corresponde, aunque luchen por ella. Buenísimo, genial. Sí. Ahora Susana, después así tenemos un ratito para debatir, entre todos. Bueno, recursos en la clínica. Desde ya, nuestra herramienta Princeps es la interpretación para situaciones más neuróticas o para situaciones, digamos, como la que acabas de contar, un pibe al que podés intervenir interpretando porque tiene problemas con la terceridad, con la ilustración, y se pone en el lugar inadecuado, digamos. En otras situaciones que también tienen que ver con un narcisismo o deficitario o a predominio de yo el de algo, ambas cosas, o todo, no soy todo o soy nada para mamá, la palabra opera, pero en las situaciones más funcionales, la interpretación no es adecuada porque no llega, porque es como hablarle en japonés a un suizo. Hay otro tipo de intervenciones que son sobre la tendencia a la acción. Esas intervenciones sobre lo más arcaico remiten a una clínica, que es la clínica de lo funcional, y donde nuestro objetivo es ayudar a poder hacer el pasaje desde la acción a la representación y a la palabra. Es decir, de la pulsión al inconsciente, porque hay una deriva inconsciente que no funciona del todo bien. Ergo, elaboración de lo traumático, a través también, por supuesto, de la palabra del analista y del dispositivo mismo, porque el encuadre o el dispositivo, una vez por semana nos encontramos tal día a tal hora, ya implica una pausa, una espera, una esperanza,
porque hay una estabilidad, después de esta sesión va a venir otra, y esto es una interpretación en acto, podríamos decir, que va tejiendo algo que está deficitario. Muchas veces hay una pregunta que se reitera cuando se habla de lo arcaico, de lo funcional, del ello, de lo que quiera llamar lo originario. ¿Es posible modificar eso? Y creo que sí, parcialmente, no siempre, pero a través de otros recursos. Por ejemplo, la escucha invistiente. Un chico que en su infancia tuvo, por ejemplo, padres bien intencionados, porque estaban pendientes de la pantalla, por así decir, o de lo que fuera. El solo hecho de una escucha invistiente del proceso, de una mirada, de una oreja, es una intervención. El encuentro puede ser durante toda la vida fuente de transformación. En ese sentido, la perspectiva tiene que ser esperanzadora, no ingenuamente optimista. El encuadre a medida, lo diría, siempre que sea estable y esté acordado, porque el encuadre es función de tercero. Y voy a tomar una definición de Piera que a mí me gusta mucho, es que sea como sea, lo que se llama cura siempre es reforzar eros en detrimento de talentos, con aquello que se encuentra, pero ese es el eje. Y el eje es la complejización psíquica, eso es eros en este caso. La investidura o creación de un futuro, la ayuda para poder pasar de la urgencia ya a la elaboración de un proyecto identificatorio, no tiene que ser un megaproyecto, es visualizarse más a predominio de ideal del yo, con un ideal posible, no omnipotente, pensarse a futuro, para lo cual la esperanza es primordial. Y vuelvo a Byung-Chul Han, que tampoco es un ídolo para mí, pero no lo es nadie, pero a esta altura, pero cuyo último libro se llama El espíritu de la esperanza. Y me parece que eso siempre vale. Bueno, listo. Muchas gracias. Un minuto para intercambiar, para escuchar inquietudes, tanto de las personas que están acá, que pueden levantar su mano, vamos a acercar el micrófono, como si hay algo que hayan encontrado en internet, que lo quieren ver. Las preguntas que hicieron, felicitaciones por la misa. Las preguntas que hicieron en el chat de su fuerte, Estela. Sí. Teresita Hugo, no escuché cómo Karina definió el exceso en las pantallas. ¿Podría repetirlo y explicar por qué usa ese término? Luego. En la película Intensamente 2 aparece en un aburrimiento, apatía, desinterés, emoción poco tenida en cuenta en el film y tan presente en las actuales adolescencias. ¿Es un síntoma producto de la angustia? Esta es una pregunta de la licenciada Laura Arquite. Piden que lo lea supervisado. En la película Intensamente 2 aparece en aburrimiento, apatía, desinterés, emoción, poco tenida en cuenta en el film. Y tan presente en las actuales adolescencias. ¿Es un síntoma producto de la angustia? Luego, ¿quieren que lo puedo leer?
Luego, Matías Rodríguez, desde el punto de vista psicoanalítico, ¿de qué manera los adolescentes con altos niveles de ansiedad tienden a manejar o expresar su malestar? ¿Hay patrones comunes de conducta? Esas tres. Bueno, Nora y Vale, ¿sí? Y después vamos a dar preguntas. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Presentate. Nora Ramírez. No, estaba pensando si habían notado, así como aparece esta ganas de ser grande antes de tiempo, también veo yo en mi clínica las no ganas de crecer y el mucho temor al crecimiento, ¿no? Y la otra cosa era que me hace un poco de ruido pensar que el exceso es constituyente. Yo diría que siempre y cuando haya otro que pueda, digamos, sumergir al naciente sujeto en el mundo simbólico. De lo contrario, por eso vemos en pacientes de distintas edades el empuje a la descarga inmediata, al exceso, ¿no? Es decir, que en sí el exceso no es constituyente, por lo menos a mí me hace ruido eso. Bueno, nada más, gracias. Bueno, soy Valeria Sanz. En primer lugar, bueno, agradecerles a ustedes la propuesta de esta novedosa desde la Comisión Científica. Gracias a Germán que plantó esta semillita. La verdad que la mesa fue muy dinámica, muy nutritiva, además. Y cuando los escuchaba, me fueron como quedando algunas cosas, ¿no? Que se conjugaban y me hicieron pensar en algo que no fue dicho, pero me parece que estaba en el trasfondo. Uno es la cuestión de la pulsión, que por definición es excesos. Otro es los imperativos de época y esto que traía Osvaldo del exceso de estímulos propuestos permanentemente por las redes y otras cuestiones, que también es algo que atraviesan los chicos en este momento. Y otro es algo que también trajeron los tres, este exceso que produce que estos padres no sepan o vacilen frente a la puesta de límites, ¿no? Y me fui un poco para atrás y pensaba cómo se instauran los diques funcionales con todos estos componentes previamente, y pensaba en el trabajo que tuvieron que hacer los chicos que hoy son adolescentes, por todas estas cosas que en su niñez, en su infancia, también estaban, porque digamos, estamos hablando de 7, 8, 10 años de diferencia como máximo, ¿no? Entre ese momento y este del que hoy hablamos en particular. Así que nada, me dejaron pensando mucho en estos chicos que han trabajado desde hace bastante, arriando con estas cosas. Así que bueno, si en algún momento esto los atravesó también en el momento de traer todas estas cosas y pensar esto, o bueno, no, a mí me queda ahí presentando. Muchas gracias. Sí, en realidad, privilegio del micrófono, tenés una pregunta. Quería preguntarles y si pensaron, muy cortito, ¿no? Algo que creo que como fue relativamente insinuado y hablado en otros lugares, pero ¿cómo piensan la cuestión del estímulo continuo, que creo que las redes traen el problema de la continuidad del estímulo en relación al exceso? Eso. Ahora sí los escuchamos a ustedes y después, o bueno, como ¿querés preguntar? Pues no sé qué. Bueno, vamos a darle la palabra a Graciela, porque así después ya lo dejamos hablar a ustedes. Gracias, Rinzi. Agradezco a la Comisión Científica este formato, me parece de acuerdo con Vale que es dinámico, y además es como que da la posibilidad de escuchar sobre una pregunta distintas versiones, ¿no? Y ir como componiendo la propia o debatiendo con ustedes, así que nada, me parece un violento esto. Y dicho esto, bueno, que aportan distintas cosas de autores con consonancias, y también me anoté el tema del deseo de adultez con signo de pregunta, ¿no? Me parece que tal vez sí hay
no sé si un deseo de adultez o que en realidad hay una falta de asimetría en esta época necesaria. Y después algo porque a Rusillón a mí me encanta, Susana, así que agradezco las notas, las ideas que introduciste de él. Sobre la ansiedad a mí me hizo pensar en descarga pulsional. Siempre yo adelanto que empecé mi doctorado con David Molaski, fallecí y seguí, lo terminé con otra persona. Pero algo que uno de los libros se llama lenguajes de la pulsión. Dice, la pulsión va necesariamente a tener descargas. El tema es el ritmo. Y dicho esto, habla de narrativas corporales, que en la misma expresión vocal que tu tesis, hay, de hecho, cierta intensidad. Ansiedad va a estar más ligada al empuje de la pulsión. La pulsión tiene 4 elementos. Entonces, ansiedad va a haber. El tema es ese ritmo que se va a manifestar. Y Rousillon le pone mucha bolilla, hablando así de esto, con el concepto del ritmo, ¿no? Que va a emplear la velocidad o las pausas tan necesarias. Y el tema de las pantallas, otro concepto que me parece muy importante, que también nombraron, es el tema de la acción. Somos seres, Juan Bassen dice que los niños son preverbales, pero los adultos somos poskinésicos. Entonces, a veces perdemos un poco la noción de todo lo que decimos con lo que hacemos y expresamos cuando hablamos. Entonces, el lenguaje no es solo verbal, hay narrativas corporales, y en esta época de tanto visual, me parece que el tema de los analistas tenemos que también tener en cuenta esto, ¿no? De la falta de la presencia del cuerpo completo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, bueno, volvemos a comenzar en el orden en el que hablar. Bueno, voy a anotar algunas cosas. Lo que preguntaban del exceso en las pantallas, que preguntaba Teresita, gracias por la pregunta. Esto es algo que dice Jonathan Haidt, que publica que uno de los factores que él encontró a nivel mundial para poder dar respuesta a las características particulares de la generación Z es que hay un exceso puesto en el uso de pantallas, no solo de los niños, sino desde que nacieron rodeados de pantallas, y todos los adultos y todas las personas de alrededor, y que esto implica que genera una distracción constante y hay una alteración respecto de lo que es la posibilidad de conectarse con el otro porque está distraído con la pantalla. Lo de Intensamente 2, muy interesante la intervención, está Aburrimiento, que es un personaje nuevo respecto de la 1, y bueno, ¿cómo se piensa esto? Un poco algo yo comenté, cuando se supone que hay un ideal de ofrecerle a la adolescente todo lo que necesita, entre comillas, se supone que tiene que estar contento y hay muchos de los padres hoy diciendo, ¿pero qué más querés? ¿Pero qué más querés? Inclusive Tonucci, que es alguien que hace, un educador, que hace caricaturas, italiano, tiene mucho de esto. Y hay una imagen en donde hay una habitación llena de cosas y un chico llorando, haciendo una rabieta, y el padre se asoma y le dice, ¿pero qué más querés? El padre se asoma con la nariz, ¿no? Como que no puede ni darle un poquito de tiempo. Entonces, bueno, el aburrimiento un poco se explica desde ahí. Obviamente hay un aburrimiento como la ansiedad, es cierto, es parte, de hecho se habla como un estilo de afrontamiento, es parte de la personalidad. Nos estamos refiriendo cuando hay algo más en la línea de lo que alarma o que es patológico o que lo constante es la apatía más que el aburrimiento, diría. Y bueno, es la consecuencia de falta de deseo, de la circulación de deseo. Entonces, para que haya deseo tiene que haber algo de una prohibición. Y una sola cosa más, y pues paso porque me llegaron todas. Lo que planteaban respecto del exceso constituyente, lo pienso como el esfuerzo de trabajo que se representa al aparato psíquico desde lo que es la experiencia de satisfacción y la instauración de la circulación del deseo, desde ahí. Por supuesto que el exceso pensado como, por eso diferencia exceso de desborde. Lo que no sería lo esperable sería o el demasiado en la línea de lo que plantea Colette Soler. Sí. En relación a lo que preguntaba Nora, también en clínica observo que una deriva posible de esto es el infantilismo, el deseo de permanecer en un lugar infantil. Creo por varias razones, por la falta de perspectiva de futuro, porque lo mismo el ideal del yo ideal y el ideal del yo, porque el lugar del adulto está devaluado, en ese sentido también me parece como un poco interesante. Por eso creo que
hoy decimos que se catía una cara, o yo creo que es el empuje a la adultez. Yo creo que hay un empuje a una falsa adultez. Estos padres que aplican, que delegan cuestiones, ¿no?, de la infantil. Y creo que también, además de este empuje a la adultez, el niño es un ideal. Pero igual el niño está idealizado. Creo que está sobrevalorado por el infantil, ¿no? Esa tiranía, niño, bueno, pero ¿cómo le voy a decir que no a lo que quiere? ¿No? Si cada uno que haga lo que quiera, pero una suerte de ideal se presta. Y esto lo noto yo mucho en adolescentes y también en adultos, cuando presentan un síntoma de cambiar todo, que es el aburrimiento, ¿no? Yo creo que para mí el aburrimiento tiene que ver con una expectativa infantil de completud, como que nada tiene que faltar. Y uno a veces dice, un aburrite, que falte, eso se trata. Pero creo que en niños, no tan niños, son síntomas, digamos, que está realizada la completud. Que tenés que haber palabra para todo, que tenés que estar lleno, que no deberían aburrirse, como si fuera el aburrimiento fuera una precariedad, algo a solucionar, ¿no? Es todo un tema, incluso en la clínica, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿No? ¿Cómo ponerlo a trabajar? Y por último, en relación a la continuidad, me parece que el problema de la hipercontinuidad, y no es un atentado contra la tecnología, yo acuerdo con vos que no acuerdo no, tal por el tiempo pasado, pero sí, esta sobreestimulación, esta sobrecontinuidad. Freud decía que para simbolizar hace falta la ausencia. El Fordá es el juego de que la madre es ausente para poder simbolizar. Y si hay una pura presencia, ¿cómo esperar la posibilidad de representar o de simbolizar? Entonces, en ese sentido, hay una especie de condena al imaginario, a lo que está, una dificultad de poder representar, porque si no falta el objeto como moderato. Si todo está presente, todo es posible, todas las cartas se pueden jugar al mismo tiempo, ¿qué se va a lograr? Se está todo mal. Bueno, hay tanto falsa adultez como no ganas de crecer. De vuelta la pluralidad, la singularidad, digamos. Y efectivamente hay dificultades con la simetría, por lo que vos acabas de decir, que lo idealizado es lo joven o lo infantil, y entonces, bueno, los chicos quedan desamparados porque los adultos están bastante desorientados también, y entonces no pueden poner un límite porque ellos mismos están desorientados y forman parte de este mundo vertiginoso, etc. Con respecto al aburrimiento, efectivamente, parece mala palabra, y no el vacío necesario para crear algo. Y tiene que ver con esto de los estímulos continuos y del vértigo y de la no espera y de la no falta, porque si te llenan, es como si te dieran de comer todo el día, todo el día, todo el día sin parar, no vas a llegar nunca a sentir ganas de comer. Falta de deseo, etc. Que los adolescentes de hoy son la producción de subjetividad de esta época y también de las familias en las que se hornearon, digamos, es obvio. Entonces, me parece que pensar en las adolescencias es también pensar en los vínculos familiares y en el contexto histórico y lo que viene desde lo social. Y había algo más. El tema de la función, ahora no me acuerdo cómo era la pregunta, el ritmo del que habla Rusillón es el ritmo presencia-ausencia, pero desde el comienzo, no estamos todavía en el Fordán, es la estabilidad entre presencia y ausencia. Cuando esto está fallido, hay disritmias. Pero entonces creo que es importantísimo pensar lo familiar, lo vincular, como el encuentro de cada hijo o hija
con lo que va a producir psiquismo, metabolizando el encuentro de un chico no es nunca pasivo. Bueno, y cada época tiene determinadas formas de producción de subjetividad. Esta tiene esta. Ni mejor ni peor, diría yo, pero tenemos la oportunidad de pensarlo y de pensarlo críticamente sin nostalgia y teniendo en cuenta que los que pertenecemos a generaciones alejadas de la adolescencia tenemos que explorar mucho nuestros propios ideales de época para no pasarnos de rosca. Gracias por lo que me toca decir más acerca de Estás. Bueno, antes de despedirnos les quería contar, hay una cosa que a mi criterio, yo estuve de coordinadora, así que mucho no pude escuchar las exposiciones, pero hay algo que no me pasó inadvertido, que es que no hemos coincidido en si ansiedad y angustia son lo mismo. Pero bueno, justamente como no queda claro, y como ya sabíamos que no queda claro, introducimos la mesa del ciclo científico de la semana que viene, ansiedad y angustia, donde vamos a seguir pensando sobre esto. Y de paso, les paso el aviso parroquial a pedido de la gente de niños, ¿sí? El 30 de noviembre, es sábado de 9 a 15, vamos a tener la jornada de niños, ¿sí? Que va a tener talleres clínicos, una mesa de apertura y una mesa de cierre con personas que son parte de la institución y también con invitados de afuera. Así que bueno, ya pueden inscribirse, lo encuentran, todos los datos lo encuentran en redes y si no, nos preguntan. Nos vemos el miércoles, gracias a todos, gracias por venir.